No sé si leyeron que les decía que si podían conseguir plastilina o foamy moldeable. ¿Alguien sí logró leer mi mensaje en Moodle? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, bueno. Para los que no pudieron, no se preocupen, vamos a dejar la tarea y bueno, ahorita podemos ir teniéndola ahí para que incluso nos sirva de, ¿cómo le llaman? De estas pelotitas antiestrés, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de, sí se está grabando, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a hablar de las proteínas. Muy bien. Y bueno, es un tema que a muchos les gusta porque además en el gimnasio les encanta hablar de proteínas, entonces vamos a platicar sobre ellas. Las proteínas son las moléculas más abundantes y funcionalmente diversas de los sistemas vivos o de los seres vivos. Por eso nos interesa tanto y por eso de repente hay que dar una dieta alta en proteínas, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué sí y por qué no. Y bueno, cuando veamos lo de... Es el valor del número. Esta parte del adulto, de las etapas de la vida, pues vamos a ver los requerimientos. Entonces, Es la posición del número. El valor. las moléculas que forman las proteínas reciben el nombre de polipéptidos. Aquí podemos ver. Es el valor del número. Sí, péptido sería como la unión, o sea, hagan de cuenta que esta bolita es un aminoácido. Creo que tengo que quitar mi fondo porque... Pero vale su Espérenme. Es que aquí al ladito también anda tomando clase y entonces... Quitarlo. Entonces, tenemos un aminoácido, o sea, las proteínas se van a formar por aminoácidos. Entonces, tenemos un aminoácido que cuando se une con otro aminoácido va a formar un péptido. Entonces, si son dos aminoácidos, pues va a ser dipéptido, así como veíamos de las glucosas, ¿se acuerdan? O de los monosacáridos. Entonces, si son tres aminoácidos, va a ser tripéptido, etcétera. Entonces, cuando son muchos, cuando son más de 20, vamos a llamarlo polipéptido. Y las proteínas, normalmente los polipéptidos son a partir de 50 aminoácidos en adelante, ¿sí? La unión de cada, o sea, si este aminoácido se une con este aminoácido, esta unión se va a llamar enlace peptídico. Aquí lo interesante, como la característica de las proteínas, es que sufren un plegamiento, o sea, como que se van enrollando para llevar a cabo sus funciones específicas en el organismo. Una cosa importante que vamos a ver ya cuando estemos haciendo el cálculo dietético es que las kilocalorías aportan 4 kilocalorías por gramo. ¿Se acuerdan cuántas kilocalorías aportaban los hidratos de carbono por gramo? 6. 4. 4. Entonces acuérdense, proteínas 4, hidratos de carbono 4 y lípidos ¿cuántos se acuerdan? 9. 9, muy bien. Entonces 4, 4 y 9. Entonces, como los lípidos aportan 9, pues dicen, no, pues es que esos son los que engordan, ¿no? Pero bueno, depende cuántos consumamos o sean consumidos. Entonces, ahí está. Me voy a adelantar un poquito a hablar de los aminoácidos esenciales antes de que hablemos con más detalle de los enlaces y de las terminaciones de las proteínas, porque esto nos va a hacer entender algunas de las cosas. Como les comentaba, las proteínas están formadas por aminoácidos, que son, ¿se acuerdan que los hidratos de carbono eran monosacáridos? Entonces aquí serían los aminoácidos, pero existen aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿De qué depende de que sean esenciales o no esenciales? Pues de que no los sinteticemos, es decir, nuestro cuerpo no los puede producir y tenemos que consumirlos. Si no los consumimos, pues si estamos en la infancia, si estamos hablando de un niño, pues no va a tener un crecimiento adecuado. Si no están presentes, ahora también es muy importante que si estos aminoácidos esenciales
no están presentes al mismo tiempo y en proporciones específicas, los otros aminoácidos no pueden utilizarse para formar las proteínas y que haya un buen crecimiento y desarrollo. Entonces, cuando nos dicen, no, pues tómate este bote y tiene un montón de arginina, un montón de glutamina o de estos que nos dan en los gimnasios o que nos dan en los suplementos o que se dan como suplementos o que se dan en las nutriciones enterales y parenterales, si no están acompañados o en una proporción adecuada con los otros aminoácidos, no nos va a servir de nada. Y acuérdense que las proteínas pueden ser tóxicas, pueden dañar el riñón o pueden producir cuerpos aminos que pueden ser tóxicos para el cerebro. Entonces, por eso es importante que entendamos que no podemos dar solo una, porque van a encontrar y van a lo largo de su carrera van a leer que algunos de estos aminoácidos son muy buenos para determinadas funciones, pero no hay que darlos de forma aislada. Ahora, antes solo se trabajaba en cuanto a deficiencias, como leíamos en el artículo de Mosafarian, ¿se acuerdan? Que la nutrición empezó basándose en esto de, por ejemplo, del escorbuto, de la deficiencia de algún nutrimento. Pero ahora lo que estamos viendo es que no solo es en cuestión de deficiencia, sino que hay algunos nutrimentos que tienen ciertas, no refiriéndonos a calorías, sino otras propiedades como que son antioxidantes. Entonces, últimamente se ha encontrado que existen péptidos bioactivos, es decir, los aminoácidos ya es la unidad, ¿no? Ya nada más es un cachito, ¿no? Y la proteína es como una cadena muy grande, ¿no? Muy grandota, ¿sí? Y entonces, lo que se ha encontrado es que cuando desdoblamos o cuando cortamos una parte de esa cadena grandota, todavía no quedan aminoácidos, sino quedan todavía un cachito de la cadena y esa cadena se ha encontrado que es un péptido bioactivo que puede tener acciones antioxidantes en el cuerpo. Entonces, no solo hay que quedarnos en toda la proteína o el aminoácido, sino ciertos cachitos que pueden servir para ciertas funciones que son interesantes y que eso apenas se está estudiando, es algo relativamente reciente. Entonces, lo que les voy a pedir para que también se desestresen un poquito, ¿tienes el palito por ahí? Es que de tarea, cuando puedan, no se preocupen ahorita, hagan con plastilina, con cartón, con lo que tengan en su casa, hagan pedacitos o bolitas o circulitos como ustedes les guste, porque además ustedes son muy creativos, y pongan pues en el centro con un palito o como a ustedes se les ocurra. Por ejemplo, hagan una cadena polipeptídica en donde tenga, por ejemplo, valina, ¿no? No sé si se ve, pero bueno, se entiende, ¿no? O sea, aquí vienen las abreviaturas. Ahorita les paso la de fenilalanina porque no la puse. Entonces, vienen aquí las abreviaturas. Entonces, quisiera que me hicieran una cadena que tuviera todos los aminoácidos esenciales para que también vayan repasando cuáles son. Y entonces me pongan leucina, lisina, por supuesto, cada aminoácido de un color distinto, ¿sí? Porque además ahorita vamos a ver que las proteínas las vamos a clasificar dependiendo del contenido de aminoácidos. Por supuesto que la mía está horrible, ¿no? Yo manualmente no soy muy buena, ¿no? Para manualidades, pero bueno, la idea es que ustedes vayan haciendo sus cadenas y entiendan también como que, acuérdense que tenemos diferentes formas de aprendizaje y las personas que les gusta aprender con el movimiento, ¿no? Porque unos somos visuales, otros somos auditivos, entonces los que les gusta el movimiento, pues esto les va a gustar mucho, ¿no? Entonces, les dejaría que me mandaran una foto de su cadena polipeptídica con la combinación que ustedes quieran, leucina, lisina, metionina, triptofano, valina, arginina, o sea, puede ir en el orden que ustedes quieran, pero que tenga los aminoácidos esenciales. Normalmente las proteínas tienen todos los aminoácidos, o sea, si se fijan aquí son 20 aminoácidos, entonces esos 20
las proteínas hacen las combinaciones, o sea, pueden formarse de las combinaciones posibles de esos 20 aminoácidos. Entonces, la cuestión va a ser que algunos alimentos tienen en menor proporción los aminoácidos esenciales o algún aminoácido esencial está en una cantidad pequeñita. Y ahorita vamos a ver eso qué implicaciones tiene. ¿Alguna duda sobre esta actividad? ¿No? Muy bien. Entonces, la figurita, bueno, la cadena va a tener Ajá. 20 aminoácidos o solo los esenciales. Puedes poner los 20 o puedes poner, lo importante es que tenga todos los esenciales y puedes agregar los otros. Ok, gracias. ¿Sí? De nada. Ahora, para complicarlo un poquito más, resulta que puede haber esenciales o indispensables, puede haber no esenciales, pero hay otra clasificación que se llama condicionalmente esenciales. Esto también es algo que recientemente o no tiene mucho que se descubrió y resulta que si nosotros, por ejemplo, no tenemos metionina y fenilalanina, los precursores, es decir, los que pueden, a partir de estos aminoácidos como cisteína y tirosina, podemos obtener metionina y fenilalanina. Entonces, si no estamos consumiendo metionina y fenilalanina, pero sí estamos consumiendo cisteína y tirosina, estos que no eran esenciales se van a volver esenciales, ¿sí? Porque están sustituyendo estos dos aminoácidos. Entonces, también es importante, por ejemplo, saber que por ejemplo, la arginina es no esencial, pero se ha encontrado que tiene que ver mucho con la función endotelial, es decir, cómo, recuerden que las arterias tienen una contracción y una relajación, ¿sí? Hacen esto para que la sangre vaya pasando de forma adecuada. Eso tiene que ver con la función endotelial, o sea, el endotelio, la pared que está rodeando la arteria. Entonces, si no tengo yo suficiente arginina, esa función no va a ser adecuada. No, a lo mejor va a haber mucha contracción y entonces puede haber trombos o hay relajación y entonces no llega suficiente sangre al cerebro. Y entonces se ha encontrado, por ejemplo, que el precursor o de donde se puede obtener la arginina es la citrulina. Y entonces nosotros cuando estábamos en la clínica de insuficiencia cardíaca con los pacientes, les dábamos citrulina en lugar de arginina. Entonces, por eso es importante también que conozcan que podemos, a partir de algunos otros precursores, obtener algunos aminoácidos. Ahora viene lo que así como que de repente nos pone tensos porque ay, esto se ve muy complicado, pero no, nada más acuérdense que los aminoácidos están formados por carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan de los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono no tenían nitrógeno, entonces esa será como la característica principal de las proteínas y de los aminoácidos. Por eso se llaman aminoácidos, ¿no? Aminoácidos, el ácido es el grupo carboxílico. Acuérdense que mucho de si nosotros descomponemos las palabras, podemos entender de dónde vienen, ¿no? O a qué se están refiriendo. Entonces, tenemos el grupo amino, que está caracterizado por H2N. Tenemos el grupo carboxílico, que es el grupo ácido, que es parecido a lo que veíamos con los hidratos de carbono. Tenemos el carbono alfa, que es como de donde podemos empezar a contar para nombrar, ¿se acuerdan cómo nombrábamos también los hidratos de carbono en función de los enlaces? Y un grupo que se llama grupo radical, y así se vería un aminoácido, es decir, nosotros vamos a tener nuestras bolitas, no vamos a tener así como toda la estructura, pero vamos a figurarnos que aquí está toda esta parte del grupo amino, carboxilo, R y carbono alfa. Entonces, vamos a tener espérenme, porque es que aquí me estorba la cámara. Vamos a tener un grupo N-terminal. ¿Qué característica tiene el grupo terminal? Este grupo dijimos que era, acuérdense, el grupo amino. Entonces, el grupo que tenga el grupo amino se va a llamar grupo N-terminal. ¿Este qué grupo es? Carboxilo. Carboxilo. Entonces, el grupo carboxilo, donde esté el grupo carboxilo, va a ser el grupo C-terminal. ¿Sí? Acuérdense de esto porque dependiendo de eso, va a ser también
donde, por ejemplo, las enzimas actúen a nivel intestinal. ¿Sí? Si se fijan, se parece como mucho, nada más cambia un poquito los nombres a lo que veíamos con los carbohidratos, hidratos de carbono y los lípidos. Decíamos que donde se unen los aminoácidos va a ser el enlace peptídico, que es un enlace entre el grupo amino, ¿sí?, de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido, ¿sí? Entonces, aquí se va a unir en el N terminal otro aminoácido con el C terminal. ¿Sí? ¿Ahí se entendió? ¿Sí? Ya si quieren ser como muy creativos, pues ya le ponen ahí su enlace peptídico, ¿no? Entre cada aminoácido. Ahora, esto es lo que les comentaba. Para nombrar el péptido, se empieza por el grupo amino terminal por acuerdo. O sea, eso es, se hizo por acuerdo. Si el primer aminoácido de nuestro péptido fuera alanina, ¿sí?, que sería este, y el segundo sería serina, tendríamos el péptido alanin-serina. Cuando se unen, esto sería un péptido alanin-serina. El enlace peptídico implica la pérdida de una molécula de agua, por eso se dice que hay deshidratación, que se unen por deshidratación, porque a la hora de juntarse se pierde una molécula de agua. Y se forma un enlace que le llamamos covalente. Las proteínas se van a unir por distintos tipos de enlaces y a partir de eso se va a hacer ciertos tipos de estructuras y por eso es importante pues saber. Entonces aquí, por eso también les comentaba que dependiendo de los aminoácidos que se están uniendo, pues va a ser el nombre del péptido, que era lo que decíamos, ¿no? Cuando se unen 2 aminoácidos o más, estamos hablando de un péptido. ¿Qué péptido sería si estamos hablando de 2 aminoácidos? ¿Se acuerdan? ¿Un dipéptido? ¿Dipéptido? Exactamente, un dipéptido. Entonces ahí tenemos un dipéptido. Muy bien. Ahora, se van a clasificar de forma general en holoproteínas, formados solo por aminoácidos, las proteínas. Pero ¿se acuerdan que María les comentaba que hay las lipoproteínas? Entonces ahí estamos teniendo lípidos y proteínas. Entonces ese tipo de proteínas se van a llamar heteroproteínas, que están formadas por aminoácidos más otro tipo de moléculas o elementos que no son aminoácidos. Y por eso son muy versátiles las proteínas, es porque se van a unir a muchos otros tipos de sustancias y eso hace que pues tengan esta propiedad. Ahora, esto de repente es difícil entenderlo si lo lee uno de forma aislada y como que diga, a mí como para qué me sirve, ¿no? Pero ahorita vamos a intentar dejarlo claro. Esta clasificación, o sea, hay varias clasificaciones, ya vimos que pueden ser holoproteínas o heteroproteínas, pero si estamos hablando de solo holoproteínas, las proteínas van a, dependiendo de cuántos aminoácidos tengan y de qué tipo, vamos a tener una clasificación estructural. La clasificación primaria va a ser o va a depender del orden, del número de aminoácidos, del orden de cuáles aminoácidos tengan, ¿sí? Y del orden. ¿Te interrumpo mucho? ¿No? Entonces, ustedes cuando hagan su ejercicio, lo que van a hacer es una estructura primaria de los aminoácidos. Es decir, la primera cadena donde se van uniendo los aminoácidos, esa es su estructura primaria. ¿Cuáles aminoácidos la componen y en qué orden la componen? Ahora, después, estos péptidos, como 2 tipos de péptidos, se van a unir, o como 2 tipos de cadenas de aminoácidos, se van a unir por puentes de hidrógeno y oxígeno. ¿Sí? Aquí tenemos un hidrógeno y un oxígeno, y van a formar plegamientos, van a formar una conformación beta, que se vería así, como plegada, como una escalerita, o van a formar alfa hélices, van a hacer una hélice, ¿sí? Entonces hay 2 tipos de clasificación estructural secundaria, conformación beta
o alfa hélice. Y podemos en una proteína encontrar las dos. Después, para complicar las cosas, tenemos la clasificación terciaria. Esta ya es como la combinación, ¿no? A lo mejor de una conformación beta y una alfa hélice. Entonces ya se hace ahí como un poquito más de bolas. Y aquí lo importante es que se va a clasificar como globular o plegada sobre sí misma, ¿sí? O filamentosa sin plegamiento. La filamentosa es como fibras. Por ejemplo, la queratina, ¿sí? La del pelo. Por eso el pelo es así como larguito. La queratina sería un tipo terciario filamentosa. Aquí lo importante es que como que se van uniendo, las hélices se van uniendo y se van uniendo por diferentes uniones, vamos a decir, que se llaman puente disulfuro, puente de hidrógeno, puentes eléctricos o interacciones hidrofóbicas. Entonces aquí tenemos cada una de estas uniones y el chiste es que como que se van encontrando y se van plegando y van haciendo como una bolita, ¿no? Y si se fijan aquí, pues tenemos como la hélice y aquí tenemos como las plegadas. Y esto se dice que es como la visión espacial de las proteínas. Después ya pasamos a algo que es difícil de entender, pero es la clasificación cuaternaria y es como la asociación entre unidades de proteínas. Este ejemplo que pongo aquí es la hemoglobina. Si se fijan, aquí está el grupo E, cadenas beta, ¿no? Cadenas alfa. Entonces aquí tenemos como toda una proteína compleja que es la hemoglobina. ¿Para qué nos sirve, aplicándolo en la práctica, para qué nos serviría por ejemplo, saber cuáles son las estructuras? Por ejemplo, cuando nosotros sometemos a temperatura, cuando nosotros cocemos la carne, estas interacciones de las que estamos hablando en la estructura terciaria desaparecen. O sea, cocemos la carne y van a desaparecer estas estructuras. Como les digo, por temperatura o por pH. Se van a romper estos enlaces débiles que decíamos, disulfuro, hidrógeno, y entonces se va a desestabilizar la proteína y va a perder su estructura tridimensional, ¿sí? Y esto va a perder la función, pero a la hora de que nosotros la comemos, pues va a ser más fácil digerirla porque ya la estamos comiendo no compleja, sino como en péptidos más sencillos. Ahora, esta desnaturalización puede ser reversible, ¿sí? Puede regresar, porque como que todavía no pierde toda su forma, ¿sí? Ahora, la hidrólisis por enzimas o por ácidos va a afectar la estructura primaria. Entonces, ¿qué va a pasar con la hidrólisis? ¿Qué vamos a obtener de la hidrólisis? ¿Qué parte de la proteína? Aminoácidos. Exacto. Ya vamos a tener aminoácidos o dipéptidos que podemos absorberlos así. Se ha encontrado que podemos hacer la absorción de ya sea de aminoácidos o incluso de dipéptidos. Entonces, cuando ya tenemos aminoácidos o dipéptidos, ya no va a haber una reversión. Ya como cuando se afecta la estructura primaria, entonces así nos lo comemos y así se va a absorber. ¿Esto para qué nos sirve además de la absorción? Pues no sé si han escuchado que hay bebés que les dan ya leche con aminoácidos hidrolizados, porque ellos no pueden absorber. O cuando, por ejemplo, tenemos ausencia de alguna enzima que hidroliza, es decir, que despega las cadenas de aminoácidos, se le da ya hidrolizado, ¿sí? Incluso ustedes van a escuchar así como proteínas hidrolizadas o algo así, y se refiere a que ya están los aminoácidos para absorberse. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahí entra el colágeno hidrolizado, el famoso colágeno hidrolizado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues lo único que hicieron fue romperlo. En este caso, sería por ácidos, porque por enzimas, pues sería en el intestino. Entonces, sí, ahorita ustedes van a empezar a escuchar algunos términos y van a decir, claro, pues se refiere a que el enlace peptídico se rompió. ¿Sí? Dime, Jaime.
Bueno, también con el colágeno había escuchado que a ciertas personas que creo que tenían como cierta pérdida del músculo se les daba como péptidos bioactivos o algo así. Exacto. Ah, Así los van a escuchar. gracias. Pero a veces se los da por separado y no. Acuérdense que no solo necesitamos proteína, necesitamos hidratos de carbono, necesitamos lípidos y necesitamos vitaminas y minerales. Entonces, existe el problema que se da a veces aislado y no en forma conjunta. Dime, Emilio. Sí, por ejemplo, en el caso de la desnaturalización que dijo que era reversible, ¿cómo se puede hacer que sea reversible? O bueno, ¿qué procesos cómo se llega a eso? La misma pregunta me hice. O Ujú. sea, se volvería, vamos, se podría volver a formar la proteína, pero esto me imagino que es a nivel laboratorio. O sea, Ah, ok. aquí la cuestión es que tú lo apliques en función de que todavía es una proteína como muy completa, ¿sí? O sea, sí se desnaturalizó, sí se rompieron algunos enlaces, es decir, de un enlace de 20 aminoácidos te quedaron 10. Y entonces todavía tiene que pasar por el proceso de la digestión para que haya una hidrólisis. Pero lo busco y se los digo. ¿Sí? Gracias. De nada. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirven las proteínas? Bueno, ustedes seguramente ya lo han escuchado muchas veces o varias veces, pero recordando, pues son componentes estructurales, como decíamos, pues la queratina, muchas otras eh, formas o estructuras de nuestro cuerpo, incluso pues el músculo, la masa muscular, o por ejemplo la tienen funciones metabólicas. Las hormonas como la insulina o la osteocalcina, pues la insulina pues tiene que ver con el metabolismo de la glucosa, como decíamos, y la osteocaltina pues tiene que ver con la formación de huesos y podría ser, por ejemplo, un indicador de osteoporosis. Entonces, actúan como estructura, como hormonas, como parte de las enzimas. Por ejemplo, en la contracción muscular, la actina y la miosina son proteínas. Tienen los anticuerpos, pues son proteínas, entonces tienen que ver con el sistema inmune. Y pues como transportadores, ¿no? La hemoglobina, además de muchas otras funciones, pues es un transportador de oxígeno. Y lo que decíamos de las heteroproteínas, que son, por ejemplo, lipoproteínas. Acuérdense que las lipoproteínas hacen el transporte, ¿no? Entre la linfa y el hígado y entre la sangre. Y también pueden servir como neurotransmisores y muchas otras funciones. ¿De qué va a depender la función que tengan? Pues en la secuencia, el orden de los aminoácidos va a determinar esta función. Si es soluble, por ejemplo, o no en agua, si es una enzima o es una proteína estructural. Entonces, para todo eso nos sirve. Hay, como les comentaba, varias formas de clasificar a las proteínas. Por ejemplo, eh, si es un criterio físico, si son solubles o no en agua, porque dependiendo de eso es la función que pueden tener en el cuerpo. Lo que decíamos de el criterio químico, el criterio funcional o el criterio estructural. En cuanto, por ejemplo, a las propiedades, si tienen precipitación, si tienen capacidad amortiguadora o propiedades osmóticas, esto ya es un poco más hacia el laboratorio. Y en las funciones clínicas que les comentaba yo, ya decíamos que pueden ser enzimas, pueden tener una función hormonal o de reconocimiento de señales. Cuando ustedes lleguen a ya tener que seleccionar un posgrado y alguno de ustedes diga, pues me gustó la biología molecular, ¿sí? Pues todas las señalizaciones las van a ver ahí, ¿no? Que el RNA mensajero, en fin, es todo un mundo de biología molecular y tiene mucho que ver con las proteínas porque pues acuérdense que también son parte del DNA. En cuanto a la transducción de señales, o sea, uno sería como receptores, ¿no? Reconociendo señales y otro sería como la transducción, es decir, llevar como el mensaje de un lado a otro. Decíamos la estructura, la regulación de la expresión genética, porque se acuerdan que hay mutaciones y las mutaciones son entre los aminoácidos. Entonces, pues tiene que ver con la parte genética, ya decíamos del transporte, del movimiento, pues esta parte de la parte ósea y de la parte muscular,
También tiene que ver un poco con reserva, aunque vamos a ver que los aminoácidos o las proteínas no se almacenan, no tenemos como tal glucógeno o los adipocitos para almacenar lípidos e hidratos de carbono. Y en cuanto a la estructura, ya llegamos a lo que nos gusta a todos los nutriólogos, ¿no? Las fuentes de proteína. En todos los alimentos, o muchos, vamos, de los alimentos tienen proteína, pero hay unos que tienen en mayor proporción y además que tienen proteína que le vamos a llamar de calidad o completa porque tiene todos los aminoácidos o la proporción de aminoácidos esenciales es la correcta. Entonces, se ha encontrado que el huevo tiene una proteína muy completa, todos los aminoácidos esenciales, al igual que la leche y el yogur. Diríamos, por ejemplo, que el que tiene intolerancia a la lactosa, pues a lo mejor tolera mejor el yogur, ¿no? Entonces, en lugar de la leche podemos tener yogur. Ya veíamos, ¿qué veían en el artículo de Mozafarén? O Mozafarian, no sé ni cómo se lee. ¿Qué tipo de leche nos recomienda? ¿Entera? No, creo que, no me acuerdo si era, creo que fermentada, algo así, ¿no? Ajá, fermentada sería como el yogur y sería con grasa o sin grasa. Mm, recuerdo que no, decía, en conclusión decía que no había como estudios exactos, Ajá, pero que básicamente no tenía mucho, ajá, que no tenía como mucho problemas si era con grasa o sin grasa. entero, exacto, Ajá, muy o sea bien. que no, eso de life y eso pues que no nos preocupáramos tanto. Exacto. ¿Cuál sería el problema de lo light? Ya que lo tocas, de la leche light. ¿Qué característica tiene la leche light? ¿Qué le Mm, quitan? Ayúdenle a su compañera. Dime, Fernanda. ¿Grasa? Sí, exacto, Jaime. Bueno, también había visto que también hablaban depende de la forma de cómo fermentaban o si tenía ¿cómo se llama? Bueno, sí, la forma en la que fermentaban, porque pues si utilizaban cierto componente que no me acuerdo qué vitamina utilizaban, Ajá. provocaba una resistencia a la insulina o algo así. Ajá. Lo que hacen es que le ponen hidratos de carbono, lo sustituyen por hidratos de carbono. Entonces, ¿ustedes creen que está bien? No, exacto. Todas estas leches que tienen así como no sé si se fijaron que ya ni son leche. Entonces, pues esas, la verdad es que no son muy buena opción. Entonces, dime, Brenda. Entonces, por ejemplo, bueno, hay personas que son intolerantes a la lactosa, ¿no? Bueno, ya, Ujú, toman ujú, leche y les caen mal. ujú. Pero otra vez mi hermana me preguntaba, me decía, pero es que ¿por qué el yogur y, por ejemplo, el queso no nos cae pues tan mal? La Pues, respuesta igual sería por eso de la fermentación, o sea que exacto. más- Ya la lactosa ya no está, vamos a decir, ya está más degradada. Pues ya hay un proceso en donde ya no tiene la cantidad que tenía la leche. Y la fermentación te ayuda a la digestión. Entonces hay gente que tiene intolerancia a la lactosa o que pues, tiene cierto grado de intolerancia, porque los que de veras tienen intolerancia no la pueden ni oler, ¿no? Les da diarrea. Pero hay muchas de las personas que no toleran la leche y sí el yogur. Antes de darle la palabra a Katia, les comento, cuando lo que queremos es evitar, estamos hablando de, por ejemplo, que tenemos que disminuir la cantidad de grasa porque el colesterol está elevado o el LDL, etcétera, lo que se recomienda es la porción de leche light sería una taza y la porción de leche entera sería media taza. Entonces podría tomarse su café con leche entera, nada más que no pase de media taza para no pasarse de la cantidad de grasa. Dime, Katy. Profesora, la leche semidescremada sería una opción también viable. O, bueno, ¿qué diferencia hay entre la leche entera y la semidescremada? Pues la cantidad de grasa que le quitan. O O sea, sea, es la como, semidescremada tiene más grasa que la descremada. Pero acuérdense que entre más descremada o super light,
en lugar de grasa, va a tener hidratos de carbono. Y van a ser hidratos de carbono que, como decía su compañero, podrían crear resistencia a la insulina. Entonces, por eso es mejor, a lo mejor, tomar leche entera, pero la media taza y no la taza, o consumir el yogur. Ah, ok. Sí, muchas gracias. De nada. Dime, Fátima. Y por ejemplo, la leche de almendras es para recomendar a los pacientes. Nunca en la vida. ¿No? No, en un litro, digo, ahorita no me acuerdo la proporción exacta, pero en un litro de leche están molidas como 7 almendras. Y lo demás son emulsificantes y químicos y para que parezca leche. Entonces, yo tengo una amiga y compañera de trabajo que es química y nos dio una clase de, pues, de estos sustitutos de lácteos y no, o sea, no son opción. No son leche, no tienen las características de la leche y mejor yo lo que les diría es que recomienden al paciente que se coma la porción de almendras, ¿no? Un puñado de almendras, un puñado de nueces. Entonces, no, esas leches no son opción. Por supuesto que pues, si te vas tú a tomar un cafecito, se te antojó echarle un chorrito de leche de almendras para oírte nice, pues no pasa nada, ¿no? Pero no, los pacientes lo que hacen y que lo que platicábamos la vez pasada con todo lo light, los pacientes dicen, ay, es light, y entonces toman de más, y estas leches tienen azúcar, entonces no son recomendables. Dime, Gerardo. Yo tenía una duda, por ejemplo, cuando una persona está, bueno, es lo que he escuchado, ¿no? Que está Sí. como quiere aumentar su masa muscular, ¿no? Tiende a buscar productos con más proteínas y con menos grasas. No sé si hay alguna, o sea, sea recomendable quizá una leche light para esas personas o qué otra opción, cuál sería la opción mejor para ellos, no sé. Sí, ya lo vamos a ir viendo con más calma, pero pues depende, depende qué quieran, depende cuánto ejercicio estén haciendo, entonces, y depende si tienen el colesterol elevado o no. Entonces, si no tienen problemas de colesterol, yo no tendría problema en dejarle leche entera, por supuesto que no sea 1 litro, ¿no? Porque también como decíamos de las frutas, ¿no? Nunca comen fruta y cuando comen fruta se comen o se toman un jugo de 1 litro, ¿no? Entonces, siempre y cuando la porción de leche sea la adecuada, no le vería problema, porque como estamos viendo, sustituyen proteína o lípidos por hidratos de carbono. Y ya vimos en el artículo, como ya ustedes leyeron, esta sustitución de hidratos de carbono no es la más adecuada. Y bueno, ya lo vamos a ir platicando. Entonces, para continuar, después del huevo, la leche, el pescado tiene proteínas, todos los tipos de carne y el queso. Otra opción que aquí se me olvidó ponerles y que como la pregunta de su compañero que tiene proteína y no tiene grasa, pues serían los insectos, nada más que culturalmente no estamos acostumbrados a consumirlos, pero los insectos son buena fuente de proteína y baja y tienen poca grasa. Entonces, esa sería una opción. Ahora, entonces, estos que mencioné primero son fuente de proteína y como comentaba su compañero, lo ideal sería que sea una proteína magra, es decir, si yo consumo res, si yo consumo cordero, si yo consumo cerdo, puedo consumirlo siempre y cuando sea cortes magros, es decir, no me voy a comer un ribeye, ¿verdad? Porque pues ahí más que proteína estoy consumiendo una muy buena cantidad de grasa saturada, que ya veíamos la clase pasada que puede tener efectos adversos en la salud. Entonces, lo ideal es que en cuanto al huevo, pues se recomiende que no pase de tres piezas a la semana y que se coma un huevo a la vez, porque pedimos un omelette y nos lo traen con 3 huevos, ¿verdad? Entonces, eso no es lo más recomendable por su contenido de colesterol, pero la calidad de la proteína es muy buena. También la leche es muy buena. El pescado, por supuesto, es una buena opción, nada más que aquí los pescados, ya metiéndome un poco en esta parte de
de la dieta, los pescados que nos venden ahora congelados, la proporción de omega 3 que ya comentaba Mariel, que es lo que nos tiene muchas propiedades antiinflamatorias, no tienen omega 3, tienen omega 6 y parecería, o lo que estamos comiendo es una especie de pollo. Entonces los pescados congelados no se recomiendan, los blancos no, sino los pescados que serían grasositos. Por supuesto, ahí la porción pues hay que controlarla justo por la cantidad de grasa. Dime, Brenda. Ay, bueno, igual nada más iba a decir eso que usted mencionó, de que, bueno, en el artículo decía que era más recomendable consumir el pescado como de de carne oscura Exacto, o negra, algo así, que el de Ajá, la sí. carne blanca, precisamente por lo del omega 3. exacto. Que ya ven que son que le llaman los pescados azules. ¿Por qué? Porque son pescados que están en aguas muy frías y entonces para poder tolerar el frío, pues tienen mucha grasa y la grasa que tienen es de tipo omega 3. Dime, Fátima. Y bueno, también se pueden incluir sardina y atún. Exacto, Sí, sí. ok. Sí, ahí la cuestión sería que idealmente no fueran enlatados. Si no hay problema con la sal, o sea, si no hay hipertensión, podrías darlo enlatado, nada más no consumirlo muy seguido, pero sí pueden ser sardina, atún, salmón, aquí tengo una lista, albacora, sierra, baqueta y pero. Albacora, pero, sierra y baqueta. Hay algunos que pues no, solo que se vayan al mercado. ¿Cómo se llama este mercado de los mariscos? ¿A la viga? El de la viga, ahí sí seguro lo encuentran. Pero la sierra, yo por ejemplo compro el salmón en en el mercado y me sale muy bueno porque es fresco, pero también tienen sierra y la sierra es más barata. Ahí el problema es la espina, pero bueno, esa es una opción. Pero bueno, volviendo a las proteínas, las leguminosas como garbanzos, frijoles, lentejas, las habas, que antes nuestros papás o nuestros abuelitos lo consumían mucho y ahora lo dejamos de consumir porque creemos que se nos olvida el inglés o ya o no suena nice, pues resulta que son buenas fuentes de proteína, nada más que son deficientes en metionina y cisteína, ¿sí? Hay, porque me estorba este. Son fuentes de proteína que le llamamos incompleta porque contienen una menor cantidad de alguno de los aminoácidos esenciales, denominado aminoácido limitante. Entonces, cuando ustedes escuchen aminoácido limitante, en cuanto a las leguminosas y oleaginosas, el aminoácido limitante es metionina y cisteína, es decir, la proporción que tienen es muy pequeña y entonces está incompleta la proteína. En el caso de los cereales y tubérculos, el aminoácido limitante sería la lisina. Estuve buscando como muchas listas, no están como muy claras, pero les subo un artículo en donde viene en qué es limitante algunos de las verduras también tienen aminoácidos, pero igual tienen aminoácidos limitantes, pero les subo el artículo. Y comentan, por ejemplo, que el betabel no tiene aminoácidos limitantes. Entonces podría ser una opción. Si estamos hablando de alguien que no come carne, pues el betabel. El pistache también, nada más que el pistache, el problema es que tiene mucha sal. En fin, en el artículo viene, se los pongo. Y entonces, la calidad de la proteína también se va a llamar proteína completa o incompleta o de buena o mala calidad. También la van a encontrar como de alto valor biológico, es decir, que contienen los 9 aminoácidos esenciales, están en alimentos principalmente de origen animal y por eso a veces tenemos esta cuestión o este problema que nos dicen es que es mejor las dietas vegetarianas o veganas porque tienen menos grasa, por ejemplo, o la grasa no es saturada, pero pues vamos a tener deficiencia de algunos otros nutrientes porque los productos de origen animal tienen alto valor biológico. Otra de las cuestiones que discuten en el artículo que les voy a mandar
es que el problema es la huella ecológica. O sea, el producir proteína de origen animal, pues deja mucha huella ecológica y por lo tanto tenemos que pensar en otras opciones vegetales, aunque la proteína sea de bajo valor biológico. Estas proteínas de bajo valor biológico, que serían las de los vegetales o de las verduras y las leguminosas y oleaginosas, carecen de algún aminoácido esencial o tienen menor proporción y se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Y aquí la cuestión es que, si se fijan, los de origen animal tienen los 9 aminoácidos esenciales y la absorción va a ser mayor que la absorción de los vegetales. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que la absorción de la proteína vegetal va a ser en menor proporción. Dime, Asenet. Sí, doctora. Yo tengo 2 dudas. Sí. Con la absorción había leído algo que se llamaba biodisponibilidad, creo. ¿Nos Sí. estamos refiriendo a eso? Exacto. Estamos Ok. hablando de la biodisponibilidad. Entonces, Gracias. una cosa es, no, de que a ti por tu pregunta. Una cosa es, Perdón que le interrumpa, no, le no iba a te hacer otra preocupes. pregunta. Sí, dime. En caso de las personas vegetarianas, esos aminoácidos limitantes no se podrían, bueno, más bien, sí, esa falta de aminoácidos no se podría cubrir con suplementos, o no es lo mismo, o qué No, pasa no es lo ahí? mismo. Nunca va a ser lo mismo. Digo, por supuesto que cuando no hay otra opción se da, pero ahorita lo vamos a platicar. Vamos a hablar qué podemos combinar cereales con leguminosas o con oleaginosas. Gracias. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo lo que yo me coma. O sea, si yo me como tanta cantidad de carne, eso no quiere decir que porque yo ya calculé que en la carne hay tanta cantidad de aminoácidos, los voy a absorber como tal, ¿sí? Entonces, muchas veces eso es lo que sucede. Por ejemplo, cuando nos hablan del hierro y que nuestra mamá nos dice, come espinacas porque las espinacas tienen hierro, ¿no? Y tienes anemia. Resulta que la biodisponibilidad del hierro en las espinacas es muy baja. Entonces tengo que comerme 2 platos de espinacas para lograr la cantidad de hierro. Pero, por ejemplo, si le pongo limón, tiene vitamina C y el hierro se absorbe mejor con vitamina C. Entonces depende de cómo me lo coma, si me lo como crudo, medio crudo, ¿no? O sea, puedo comer la carne 3/4 o término medio, como nos dicen en el restaurante, pero pues sí, va a estar más disponible la proteína y el hierro, pero pues a lo mejor me enfermo del estómago porque porque está medio cruda y no se acabaron de morir los microorganismos. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta esto de la biodisponibilidad, porque puede haber una cierta cantidad de los nutrimentos en el alimento, pero no todo lo que tiene el alimento lo vamos a absorber. La capacidad del organismo para sintetizar nuevas proteínas va a depender de la composición, lo que estamos hablando de disponibilidad o biodisponibilidad de los aminoácidos, y que sea suficiente para satisfacer las demandas de nitrógeno y aminoácidos para el crecimiento. Si estamos en crecimiento, yo digo yo ya no, la síntesis o la reparación tisular si uno está viejito. La disponibilidad de los aminoácidos de las proteínas alimentarias. Este texto lo saqué de la OMS y es del año en que yo nací, así que imagínense, pero pues sigue siendo un clásico y sigue siendo cierto. Puede reducirse como resultado de la excesiva elaboración del calor, como puede ocurrir en la producción de leche en polvo, que era lo que les comentaba, lo que me decían de los suplementos. No es lo ideal porque cuando se somete a mucho calor puede que ya pierda ciertas propiedades y ya no se absorba igual. Entonces, por eso todo esto industrializado o ultraprocesado, como la leche en polvo, no sé si han visto que cuando consumen algún producto que tiene leche, dice leche reconstituida. Es decir, están usando leche en polvo. Entonces no es lo ideal. Lo ideal es tener la leche sin haber sido producida en polvo. Los concentrados de proteína, de pescado, las harinas de semillas, las galletas enriquecidas, todo eso te va a decir que sí tiene muchos aminoácidos o proteínas, pero ya pasó por un proceso se ultraprocesó y entonces ya no se va a tener toda la disponibilidad que tendría como que yo me lo coma de un alimento.
es como la leche de la mamá. No es lo mismo que el bebé tome de la leche de la mamá a que la tome de un biberón de una leche que está en polvo. ¿Sí? Se va a absorber mejor. A lo mejor la cantidad, hablando por ejemplo de hierro, no es muy baja en la leche de la mamá, pero esa cantidad de hierro se va a absorber. Y la otra leche tiene mucho hierro, pero no se va a absorber. Entonces, es importante que vayamos entendiendo este concepto. Entonces, esto es lo que decía su compañero, ¿no? Que de la leche sustituimos la grasa o la proteína, sobre todo la grasa, por hidratos de carbono, y entonces los hidratos de carbono, pues dijimos que tenían limitación en lisina. Y entonces quitamos una proteína de buena calidad y la sustituimos por una de mala calidad. Entonces, la preparación de los alimentos en el hogar y los métodos comerciales de envasado no ocasionan pérdidas o son muy pequeñas. Entonces, por eso volvemos a lo mismo. Tenemos que volver a la cocina, tenemos que ir al mercado para tener productos más, con mayor biodisponibilidad de nutrientes. Y esto tiene que ver con lo que preguntaba Asenet. Podemos hacer una complementación proteica. 2 alimentos con aminoácidos limitantes consumidos en una misma comida nos van a dar proteínas de mayor valor biológico. Entonces, si los garbanzos son limitantes si el arroz es limitante en lisina, y los garbanzos son limitantes en metionina, pero al comerlos juntos ya tenemos una, o sea, las hacemos aquí, dice potaje porque es español, pero bueno, si hacemos una sopa o si nos comemos nuestro arroz, aquí serían el arroz con frijoles, ¿no? Que es lo que acostumbramos, ya estaríamos teniendo una complementación proteica. Entonces, otra tarea que les voy a dejar y que también es para que lo ejerciten y no se agobien por entregarlo en la calificación, es que me hagan 3 ejemplos de complementación proteica, ¿sí? O sea, ¿qué alimento, qué platillo harían ustedes? ¿O qué pondrían en su plato? Arroz con frijoles, ¿sí? O hago una ensalada ¿de qué se les antoja? Que tenga algo de nuez, almendra o cacahuate, ¿sí? O una ensalada o una pasta, ¿no? Entonces, poner 3 ejemplos, se los subo y ahí no le pongo fecha límite, le pongo una fecha límite de mucho tiempo para que suban sus ejemplos. Y la idea es que lo escriban, pongan una foto, como les guste. Es más, si lo cocinaron, padrísimo, porque se lo van a comer y van a tener proteína de alto valor biológico. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, Asena. Aquí si comemos, por ejemplo, garbanzos y arroz, como dice en la imagen, en un mismo día, pero si no es en el mismo platillo, ya no se podría, bueno, ya nos resulta una proteína de mayor biodisponibilidad. Sí, lo ideal es que lo consumieras al mismo tiempo. Ok, gracias. De nada. Se llama algo que se llama pool de aminoácidos, que se supone que no es almacenaje, pero bueno, es lo que contenemos dentro, lo que está en la sangre, lo que está en el cuerpo, y se supone que a veces en ese pool sí tenemos estos aminoácidos y podría ser que tuvieras metionina y que te comieras tu arroz y que sí pudiera complementarse, pero lo ideal es que los consumas en conjunto. Que siempre, o sea, que no, la idea es que no intentes, había en este artículo, como les decía, de la OMS, que en ese momento había mucho más desnutrición energético-proteica, que en algunos países, por ejemplo, lo que decían es que comían yuca. Y entonces ponía el ejemplo de la cantidad de proteína que tiene la yuca y que para complementar o para obtener la cantidad de aminoácidos esenciales necesitabas comerte 1 kilo de yuca, ¿no? Y entonces pues te ibas a engordar porque las calorías eran muchas. Entonces por eso se dice que no hay que intentar lograr la cantidad de aminoácidos esenciales por un alimento que tenga aminoácidos limitantes, porque tendrías que comerte mucho y entonces las calorías aumentarían y eso no sería lo correcto para lograr una proteína de alta calidad. Lo de digestión y absorción y metabolismo, van a ser 2
diapositivas más. Les pediría que si lo vemos el viernes, si me das chance, Mariel, para que, Sí, claro, doctora. ¿sí? Para que lo Sí. terminemos y después comencemos con el siguiente tema que son vitaminas, ¿no, Mariel? Sí, vamos a empezar vitaminas. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y lo terminamos la próxima clase. Déjenme